Los retos de la adolescencia. Fíjense que en todo este entorno de la pandemia, desde que inició hasta la fecha, lo que más me ha preocupado, digo, evidentemente más allá de la forma tan nefasta e irresponsable del manejo de la pandemia por parte del régimen de Andrés Manuel López Obrador, con López-Gatell y sus secuaces, ha sido la adolescencia. Es uno de los temas que más me preocupa. Y miren, no lo digo solamente por tener adolescentes en casa, sino por lo que veo en los niños y en los adolescentes. Recuerdo recientemente haber estado en un restaurante con mi hija y al lado había unas personas de Guadalajara que escuchaban el programa ¿Qué tal, Fernanda? Y me saludaron, gente muy linda, y traían una bebé que estaba por cumplir 2 años y medio. Y me comentaron que era la primera salida de la bebé a un lugar público, a un lugar que no fuera su cuarto, su casa, su espacio. Era la primera vez que salía a la calle, pues. Dije, caray, estos niños de pandemia que no han conocido esta vida social, estos niños que hace 2 años iban a entrar a primaria, por ejemplo, o iban a entrar a kinder, y pues que no, tuvieron que empezar a estudiar desde casa. Que les ha fallado esa vida social, les ha fallado ese jalón de pelos, pues, en la escuela. Esas discusiones, ese jugar en el recreo, ese tener un lunch juntos, ese hacer un trabajo en equipo. Y me voy así hasta los universitarios y digo, y resumo con esto, fíjense, yo tengo en casa un chavo de 21 años. Cuando yo tenía 21 años, mis papás pagaron una carrera, ¿de acuerdo? Lo que ellos invirtieron en mi carrera, cuando yo tenía 21 años, yo se los devolví con mi independencia, por decirlo así, en 1 año y medio, 2 años, de 4 años de carrera, al año y medio de haberla cursado, 2 años, yo ya tenía trabajo y ya ganaba y ya no les costaba dinero. Si mi hijo hoy quisiera encontrar un trabajo, lo máximo que va a poder topar su sueldo en el próximo año y medio va a ser en 6,000 pesos si bien le va. Quiere decir que en 4 años de carrera que yo pagaría, él no me va a redituar ese dinero hasta dentro de 8 o más. Estamos en un bache que nadie está hablando de esto. A ver, Katy Calderón, psicóloga, maestra en terapia familiar, de pareja con especialidad en terapia narrativa, autora del libro Adolescencia, Oportunidad y Reto. Es un gran tema. ¿Tú qué estás viendo, Katy? Bienvenida. Gracias, Fernanda. Pues exactamente lo que tú dices. O sea, a mí la pandemia lo que hizo fue, o sea, poner esta alerta en justo dos lugares, la adolescencia y la pareja. La adolescencia, ¿qué me trajo al consultorio? Un discurso que continuamente aparecía ligado a ansiedad, a depresión, a intentos de suicidio, al sinsentido, a esta necesidad de volver a irse a las fiestas, a la vida presencial. Y cuando se abre la vida presencial, ¿qué sucede en las fiestas? Y los mismos adolescentes me decían, estamos desbordados. Haz de cuenta que nos pusieron tantito alcohol y enloquecimos y entonces nos damos unos con otros y estamos perdiendo así tremendamente nuestras conductas. O sea, un de repente desfogue sin control por una intensidad emocional que evidentemente ellos no saben y además por las condiciones del cerebro adolescente no tienen los recursos todavía maduros para poderse ir monitoreando, manejando y tomando buenas decisiones, y a los papás los agarra desprevenidos con su propio miedo, con su propio estrés, también intensamente sentido de pandemia. Entonces hay una combinación que podría parecer una tormenta perfecta. O sea, lo único bueno de esto, Fernanda, es que puedo ahora sí que reconocer cómo se le puso atención a la salud mental, a la parte emocional, y es de la que muchos empezaron a encargar. Entonces, digamos, así como este espacio contigo, ahí poderle poner atención a esta parte que es tan importante, que además todos vivimos en relación. Entonces, poder aprender a manejarnos mejor, pues ahora sí que hoy te diría es canasta básica. Canasta básica, Katy Calderón. Está Irina Rodríguez, pedagoga, con nosotros.
A ver, vamos por partes. ¿Qué hacemos con los ataques de ansiedad? ¿Qué hacemos con el insomnio? ¿Qué hacemos con los nervios, el estrés, la angustia que están viviendo estos adolescentes? ¿Qué Pues mira, hacemos con eso, Katy? lo primero es entender, o sea, entender justo qué es esto. O sea, las emociones, número uno, hay que decirles a nuestros adolescentes, las emociones se sienten. Entonces, lo peor que podemos hacer, y es lo que muchas veces hacemos, es tenerle miedo al miedo, que eso es el ataque de pánico. O sea, entender que hubo un pensamiento que me dijo, me voy a contagiar, me voy a morir, o me van a rechazar, o ya no tengo likes, o cualquiera de estas cosas que a los adolescentes les importan. Entonces, decir, esa idea, ese pensamiento, ¿cómo me hace sentir? Hay una liga inmediata de lo que pensamos a lo que sentimos y se me desata una emoción. Entonces, ¿cómo voy a manejar esta emoción? Sintiéndola. ¿Qué es mi cuerpo? Es el contenedor y el espacio donde las emociones aparecen, se manifiestan y se diluyen. ¿Sí? Los adolescentes conocen esto, porque los papás también o los adultos que estamos, digamos, frente a adolescentes, se los enseñamos. Entonces ellos van a dejar estos ataques de pánico del miedo al miedo porque van a empezar a tener una mirada más curiosa acerca de lo que les pasa. El insomnio tiene que ver justamente con cómo estamos, uno, ligada a la vida a las pantallas, ¿no? Que nos afecta a nivel de lo que vemos y tanta luz, pero el aprender justo a entender, como decirles, a ver, la brújula de tu atención está dirigida hacia dónde, hacia algo que te estresa, hacia un problema, hacia algo que te hace sentir mal. Entonces, mueve tu brújula de atención a algo que te hace sentir risa, amor, alegría, o sea, aprender que tenemos internamente ciertas estrategias que nos ayudan a gestionar estas emociones, pero necesitamos como papás, como maestros, justo saber qué hacer con ellas para poderles enseñar a nuestros adolescentes. Entonces, esto que nos está sucediendo, tenemos que, ahora sí que atenderlo paso a pasito. De los casos que has recibido, Irina, porque fíjate que amigos terapeutas, amigos pedagogos, psicólogos, psicoanalistas, de todas las especialidades, están hasta el tope de agenda. O sea, me dicen, Fernanda, no tengo cupo, no hay manera de atender a tanta gente. ¿Qué casos, Irina Rodríguez, te han sorprendido importantemente de la gente que has recibido? Hola Fernanda, pues mira, a mí lo que me ha pasado mucho es que en las escuelas, justamente, y las escuelas que me han llamado como para parte de asesoría, es también esta parte que ven mucha como desborde emocional en los adolescentes. Y a pesar de que se ven muy contraídos en los salones, que quieren participar menos, que incluso entre ellos de repente no socializan, me están hablando porque hay mucha incidencia como en cosas sexuales, ¿no? Hay un impulso muy grande y quieren saber cómo manejarlo, o sea, como que se están desbordando muy chiquitos. Entonces, incluso preadolescentes, o sea, me refiero niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, están teniendo esas acciones o estas cosas que a los papás y a las escuelas les preocupan muchísimo. Entonces, yo creo que son justamente estos dos extremos, ¿no? Por un lado, que quieren vivir demasiado rápido por lo que vieron, por lo que vivieron, por toda esta angustia y ansiedad que se creó, y la otra es justamente esta parte de que están mucho más contraídos. La otra que nos hemos dado mucho cuenta es que estos adolescentes ya no están pensando en qué quieren estudiar. Por ejemplo, chavos de secundaria y de prepa, que a lo mejor antes era mucho más fácil platicar de qué quieres hacer, ahorita no saben bien qué contestarte porque están como en el aquí y ahora y no están viendo más allá. Eh, Te das cuenta que, fíjense, a ver si lo podemos explicar de manera un poco más sencilla. Eh, Chavos que venían de primaria, secundaria, preparatoria, sabían lo que iba a pasar el próximo año. Sabían que el próximo año iban a entrar con nuevos libros, pero quizá en lugar del salón A, B o C, al D. O sea, tenían como mucha certeza de que no se les iba a mover mucho el presente o el futuro en cuanto a sus actividades. De repente llega la pandemia, no hay graduaciones, no hay despedidas, nadie conoce el Zoom, los maestros se empiezan a atorar, los chavos se empiezan a atorar,
si bien nos va, hay computadoras per cápita o por piocha, ¿no? No per cápita, sino por piocha, quise decir, en las casas, pero si no, era un desastre, porque entonces entre los hijos y los papás y el trabajo no podían con eso, y de repente dejan de socializar y todo se convierte a través de un teléfono. Esa parte, ¿cuánto tiempo nos va a tocar sacar eso adelante? Kathy. Pues mira, aquí creo que es importante, tocaste un punto, la incertidumbre justamente genera estrés. El estrés en el cerebro adolescente genera una, digamos, una especie de reacción contraria. En lugar de que los adultos que ya tenemos nuestros circuitos de calma integrados, en los adolescentes no están. Entonces, esto que mencionas justamente intensificó, si ya el cerebro adolescente era hormona y emoción a tope, entonces imagínate la incertidumbre, lo que les hizo cuando todavía no está el registro para poder calmar a los adolescentes, el natural que tenemos, digamos, por el equipo con el que cargamos en nuestro cerebro. Entonces, esto juega totalmente en contra. Entonces, tenemos que entender que hay el doble estrés en los adolescentes, la doble falta de autorregulación en ellos. Y entonces, evidentemente, esto impacta en sus conductas. ¿Y qué necesitan ellos? Adultos mucho más autorregulados. Pero ¿qué sucede? Claro. Los papás y los maestros estaban con el mismo miedo, con el mismo estrés. Entonces, la invitación es esta, justo, a poder trabajar en nuestra propia inteligencia emocional, a poder aprender a gestionar nuestras emociones para que seamos nosotros quienes les modelemos a ellos. Katy Calderón, Irina Rodríguez, a Katy la localizan en @Katy C de la Barca, de Calderón de la Barca, Katy C de la Barca. Irina Rodríguez en @Irina Rodríguez Calderón. Pues que no son parientes ustedes. ¿Qué tal? Pues no, pero como si fuéramos. Como si fuéramos, muy bien. Decíamos crisis nerviosa, ataques de estrés, ataques de ansiedad en adolescentes, en niños. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que nos va a llevar sacar a estos chavos adelante? Que vuelvan a una normalidad. Miren, fíjense qué cosa tan boba, ahora que pasó con estos estudiantes varados en Europa, ¿no? Que se quedaron sin hotel, que los engañaron, que los robaron, en fin. Decía yo, ¿por qué tal cantidad de estudiantes? Y me contestó mi hija, es que mamá, se juntaron 3 generaciones. Sí. La generación que no se graduó hace 3 años, la que no se graduó hace 2 y la que no se estaba graduando. O sea, se juntaron todos los alumnos que pudieron hacer un Eurotrip, sí, y que tienen esa posibilidad en México en un solo verano. Tal cual. Sí, claro. Un mundo de gente. ¿Por qué? Porque no habían podido salir. Tal cual. Y yo creo, aquí lo que agregaría es, o sea, tener una meta mediano y a largo plazo. Meta mediano plazo es justamente trabajar cada uno de los adultos en relación con adolescentes en nuestra inteligencia emocional para que pensemos que cuando estos chavos estén en la carrera, terminando la carrera, hayan podido reintegrar, hayan podido reconocer su estado emocional en el que quedaron afectados y entonces, a la par que se van preparando profesionalmente, ir preparándose, porque además lo maravilloso de esto es que ellos están conscientes del tema que juega la salud mental en sus vidas. Entonces, creo que también nos están invitando a los adultos a hacernos más responsables del manejo de nuestras emociones. Así que tengamos metas a mediano y a largo plazo. Irina, ¿qué nos dirías a aquellos que vemos en nuestros hijos que no tienen ganas de nada? Así, que están echados, que no tienen ánimo, que no tienen ilusión, que todo les da igual. Porque entiendo que muchos de nosotros también pasamos por esa etapa. No quiero resultar exagerada, pero no sé si la pandemia viene a exacerbar tanto todo esto que no sabemos y no estamos preparados para sacarlos avante. No lo sé, tú dime, Irina, Claro. ¿qué se hace? Justo esto que dice Cintia es súper importante, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ser nosotros el ejemplo, ¿no? Nosotros podernos contagiar de esta alegría, de emoción, de nuevos proyectos, de querer estudiar algo nuevo, para poderlos motivar a ellos. Y algo muy importante es que si ellos ya nos están pidiendo ir ellos a terapia o si vemos que están como muy desilusionados, nosotros poderlos invitar a que se acerquen.
la etapa de la adolescencia es básica para que ellos socialicen. Entonces, poder buscar un grupo para nuestros propios hijos, ¿no? En donde a lo mejor el amiguito va a terapia, decirle que se acompañen, que hagan trabajos en equipo, yo creo que los puede volver a empezar a motivar a que quieran seguir adelante. Y la otra es, ¿qué tan motivados estamos nosotros como papás para que ellos también vayan hacia adelante y podamos apoyarlos y aportarles? Esta parte me parece súper esencial, ¿no? Decirles a lo mejor lo bueno que nosotros nos ha sido tener un proyecto, avanzar, etcétera, todo lo que nos ha beneficiado y cómo les podría ayudar a ellos. Obviamente es una etapa en la que no quieren saber mucho los papás y más con toda esta convivencia que han tenido en casa. Entonces, lo principal es tener una buena comunicación que no sea como completamente dirigida, o sea, de tienes que hacer, sino simplemente como empezarlos a motivar y brindarles estas opciones. Kathy, las familias tóxicas, ¿cómo podemos identificar una familia tóxica, Kathy? Mira, yo lo que te diría es el tema de conocer los estados de ánimo que nos gobiernan, digamos. Si yo soy una mamá o un papá en donde el enojo, el miedo, la tensión y el conflicto forman parte de mi vida, estoy preocupada la mayor parte del tiempo, ojo, porque esto genera mucho cortisol, que es la hormona del estrés, y esto justo es lo tóxico, que me estoy intoxicando de cortisol. El estrés nos intoxica en ese sentido y voltearía a lo que tú dijiste, Fernanda, que me parece maravilloso, ilusión. O sea, cómo la contraparte de lo tóxico es justo la hormona del amor y de la calma es la oxitocina. Entonces, tenemos gratis en nuestro cuerpo esta misma descarga. Si nosotros nos vamos a qué nos ilusiona, cómo ilusionarme, cómo acordarse que la mente tiene este poder de visualización que se conecta con mi mundo emocional. Entonces, ¿cómo me ilusiono? ¿Cómo invito a que se ilusionen nuevamente mis hijos, mis adolescentes? Los maestros también en clases, o sea, ¿cómo logro conectar con esta ilusión? Porque ahí es donde empiezo a generar las condiciones adecuadas fisiológicamente también en el cuerpo para que esto funcione. Y bueno, ahí yo les diría justo en el libro que escribí en pandemia, por esta razón, vienen tips súper claritos, como muy específicos para que los papás que no saben, los maestros que no saben, así literal de la mano sepan cómo poder seguir una secuencia de pasos y generar esto, porque cuando tú tienes ilusión, tu modo de funcionar en la vida es totalmente distinto que cuando estás bajo toda esta toxicidad del estrés. Se llama Adolescencia, Oportunidad y Reto. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo compramos, Katy? Mira, están en todas las librerías, lo pueden pedir en línea y justo a la par, que te voy a regalar un código QR para que les demos un descuento más del 50% en el taller en línea que está en mi página, que es www.katycdelabarca.com. Katy se escribe C-A-T-H-Y, y ahí en katycdelabarca.com está un taller del cual luego te mando el QR para que el video, el audio, el trabajo que uno puede escribir, que puede quedarse en su casa haciéndolo, porque creo que es indispensable que podamos guiar a nuestros adolescentes con nuestro ejemplo. A ver, ¿ese taller de qué es, Katy? Este taller tiene que ver justo con temas de autorregulación, de inteligencia emocional, de cómo llevar a nuestros adolescentes a través del ejemplo. O sea, te enseñas, haz de cuenta, en lugar de reconocer que lo que tengo es miedo y me enojé y les grité, no, pues abajo hay miedo, abajo hay desesperación, hay ansiedad, hay frustración, hay decepción. Entonces va desde lo básico de la inteligencia emocional, así no sabes cómo detectar tus emociones, hay un audio que te va llevando, después ejercicios de cómo hacer empatía, cuál es una fórmula que puedes seguir, cómo pedir perdón, cuáles son como los pasos para tener comunicación asertiva, cómo tener aceptación con la realidad cuando algo que está pasando con mi adolescente no es lo que quiero, pero ya está sucediendo, cómo me anticipo a los problemas. O sea, digamos que son más de 25 años de terapia puestos ahí ahora sí que en un taller virtual para que si no tienen y no quieren salir de su casa, lo tengan ahí en línea. Entonces, básicamente lo hice porque había una tal demanda, como lo dijiste, de trabajo que ahí se los puse tal cual. Entonces, el dato es www. Katy es C-A-T-H-Y, katycdelabarca.com, y te mando con alguien de tu equipo el código QR para que puedan obtenerlo con un precio súper especial. Gracias. Si me arrobas en @QTF en Twitter,
para que Perfecto, con ese código, quien lo quiera, pues que entre. ¿Te parece? perfecto. Ahora, Irina, pensando en esta generación, se le llama la generación de cristal, que también tiene un punto, se rompe muy fácilmente, tiene la piel muy delgada, tienen poca resistencia a la frustración, tienen poca tolerancia a la frustración, eh, tienen poca hambre, ¿no? Hambre de conocimiento, hambre de explorar, de descubrir, de conocer, de aprender, en fin. Eh, ¿No será que la pandemia viene a sumar más a esta generación de cristal y que tenemos que trabajar más arduamente en fortalecerlos? Porque como que no queremos que los toque ni el viento, man. Sí, yo creo que es justo lo que decías. A veces ya están ahí las cosas y no las hemos querido ver, ¿no? No, realmente no nos queremos enfrentar a esta realidad. Ya estaba esta generación de cristal en donde desde un poquito antes, ¿no? Renunciaban súper fácil a los trabajos, no estaban estables emocionalmente, les decías algo y bueno, para abajo completamente, ¿no? Obviamente en la parte como académica, escolar, pues los maestros teníamos que ser como muy cuidadosos en lo que decíamos, en lo que no, porque Sí, hombre. completamente se veían afectados en toda esta parte, ¿no? Sí. Y también a los papás, que esa es la cosa, ¿no? Así como está esta generación de cristal, pues obviamente se forma esta generación por la generación de papás que han tenido y cómo se ha ido relacionando esta forma, ¿no? De no le digas a mi hijo, todo se ha ido como a un extremo. Entonces yo creo que es como un punto muy importante de decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer? No, si ya nos dimos cuenta que esta generación ya viene de por sí, como tú dices, como muy frágil emocionalmente o con muy poca tolerancia, después de lo que ya vivimos, ahora tenemos que serlos mucho más fuertes para que también ellos aprendan a ser mucho más resilientes, ¿no? No queremos que se vengan abajo con una pandemia o con alguna cosa tan fácil. Pues yo te agradezco, Irina Rodríguez, arroba Irina Rodríguez Calderón, y a Katy Calderón, arroba Katy C de la Barca, estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La verdad es que tocar estos temas juntos en esta comunidad que somos nos hace bien darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, para dónde le tenemos que jalar, porque ya no solo somos a veces nosotros, sino también ya estamos arrastrando o jalando una carreta que a veces no sabemos para dónde ir, porque las circunstancias se complicaron. Y bueno, hay que atender, eso es lo importante. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos.